Si os parece, en primer lugar, os pediría que os pusierais la cámara para que hagamos el pantallazo para redes sociales. Simplemente diremos que es que estamos celebrando este workshop y así también para que conste. Mira, están entrando también desde la parte de Gestamp. Perfecto, si queréis también, aprovechando que os ponéis las cámaras, también, como decía, aprovecho para pasar lista, pero no se trata de pasar lista tanto como para que sepáis quiénes estamos conectados y quiénes, y también que conozcáis un poco, pues eso, tanto los perfiles, porque hay algunos que os unís hoy por el tema de la temática que tenemos del workshop y os quiero también presentar. Por parte de Bosch tenemos a Verónica Rodríguez, que es responsable de Recursos Humanos para España y Portugal. Por parte de Brembo tenemos a Rebeca Aznar, que también es responsable de Recursos Humanos. Tenemos también por parte de Gestamp tanto a Ana Benavente como a Mónica Riveras, de toda la parte, que llevan toda la parte de ESG. Por parte de Gombarri tenemos a Juan Llobet, que es el director de Comunicación y Sostenibilidad. También tenemos a Merche Rodríguez, que es también de la parte de sostenibilidad de Grupo Antolín. Por parte de Global Steelwire tenemos tanto a Rosa Castrillo como a Francesc Esteve. Por parte de Safler a Alberto García, que lleva todo el tema de Business Development. Y por parte de Zarini tenemos tanto a Antonio Molón como a María José Sesma. Creo que ya estamos todos conectados. No sé si, Amanda, ya has hecho el pantallazo. ¿Podemos continuar? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Bueno, pues nada, como decía, muchas gracias a todos por participar en este workshop que hemos organizado en colaboración con Conese, que sabéis que es la consultora que nos da apoyo en todos los temas de la Comisión de Negocio Responsable. Por parte de Sernauto tenemos al presidente de nuestra comisión, tanto a Miguel López Quesada, estoy yo, y también, bueno, Amanda de Comunicación, y se conectará también Cristina San Martín, que es la directora de Coordinación, Proyectos y Servicios. Y por parte de Conese, pues tenemos al equipo de Paloma, de Sara y de Begoña. Voy a compartir la presentación. No sé si lo veis todos ahora. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Nada, como os decía, bienvenidos. Este es todos los asistentes que tenemos hoy creo que por parte de... se me olvidó decir que también hemos invitado a participar tanto a Faurecia como a Mondragón, que son dos empresas que también están trabajando mucho estos temas, tanto a Tomás Lara como a Alberto García, que creo que no se han conectado todavía. Si no, pues que se identifiquen y que me lo digan, que por supuesto que... Pero creo que todavía no están con nosotros. A continuación os contaré un poco el tema de la agenda del workshop. Bueno, esta es la presentación. A continuación daré paso a Paula de la Cal, que es SG Manager de Fundación Seres, que compartirá con nosotros los resultados de un informe muy interesante que han realizado sobre el impacto de la digitalización en las personas, enfocado en upskilling y reskilling, del que tanto hemos hablado hoy. Y luego, a continuación, daremos paso a dos empresas líderes en temas de sostenibilidad y que han tenido la amabilidad de compartir con nosotros pues, casos de éxito, ¿no? Cosas que están haciendo y que están funcionando bien y que quieren compartirlas con nosotros. Tenemos tanto a Esperanza Núñez, responsable de talento de Seur, y a Teresa de Miletich, directora de Fujitsu. También aquí ya las tenemos a las tres aquí conectadas. Y por último daremos paso a la dinámica y al debate para que os animamos a que compartáis aquellas buenas prácticas que también habéis tenido, o incluso no buenas prácticas, sino reflexiones o cuestiones que os han surgido en vuestro día a día y que queráis ponerlas de manifiesto y bueno, que queráis compartirlas y ver un poco cómo a lo mejor otras empresas lo han solucionado, ¿no? A nivel por hacer un poco la introducción, ¿no? Por introducir el workshop de la temática en la que lo hemos enfocado, pues al final, como todos sabemos, ¿no? La transformación digital es una realidad que la COVID no ha hecho más que acelerar desde 2020 y al final esa transformación coloca a las personas en el centro del debate. Asuntos como el acceso al empleo, la digitalización inclusiva, la brecha educativa o las capacidades digitales, pues son temas que están en la agenda de todas las empresas, ya que están conectados directamente con la innovación y la competitividad.
Las tecnologías digitales son un factor crítico para facilitar la consecución de los objetivos de sostenibilidad que sabéis que están marcados en el Pacto Verde de Europa y que afecta a muchos sectores, pues incluidos el nuestro. A nivel de lo que hacemos aquí en la comisión, como muchos sabéis, estamos enfocándolo de varias maneras, ¿no? Al final, en la matriz de ASG que hemos desarrollado de temas relevantes, estas son cuestiones que están dentro tanto de la perspectiva de diseño de negocio e innovación como también desde la perspectiva del capital humano. Además, en la matriz tenemos recogidas 4 buenas prácticas concretamente sobre este tema, ¿no?, de la digitalización en las personas. Tenemos tanto desde la puesta en marcha de un observatorio de capacidades profesionales como el reskilling en la cadena de producción o el proceso de digitalización de la mano de obra en las fábricas. O sea que os animo a que sigáis teniendo ahí la matriz de ASG, esa que hemos desarrollado, que la tengáis como cabecera, que la tengáis el link ahí a mano siempre, para consultar siempre buenas prácticas o temas que os puedan interesar, ¿no? Y además que en este caso pues tenemos también buenas prácticas en esta temática. Y luego, como sabéis, estos aspectos están muy relacionados con indicadores que piden tanto desde la regulación como estándares internacionales. Son temas que ya están contemplados en la Ley 11/2018 o en los temas de GRI, de SASB o del Dow Jones Sustainability Index. Además, desde esta comisión también, como sabéis, hemos desarrollado un concepto que es Industria 4.0 elevada a la S, elevada a la sostenibilidad, que para nosotros es la clave, ¿no? Al final estamos apostando por la digitalización y también estamos apostando por las 0 emisiones, los 0 residuos y los 0 accidentes, pero siempre sin dejar a nadie atrás, ¿no? Con una transición justa. Y luego también en la comisión, a través de actividades como las de hoy, pues también pretendemos pues aportar ese enfoque desde fuera, ¿no? De lo que se está haciendo, lo que están haciendo otras empresas y que, bueno, que nos pueda ayudar entre todos pues a compartir y a intercambiar sinergias, puntos de vista que siempre son muy enriquecedores. Por lo tanto, pues nada, simplemente daros las gracias otra vez por estar aquí, deciros que esta sesión se va a grabar a petición de algunos miembros de la comisión que no han podido conectarse hoy y que nos han pedido la grabación, y será una grabación a nivel interno, por lo que os animo a compartir todas las cuestiones que queráis porque se quedará a nivel interno. Y nada más, simplemente presentar de nuevo a nuestras invitadas, que es Paula de la Cal, SG Project Manager de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable de SERES, y a Esperanza Núñez, responsable de talento de Segur, y Ceresa de Miletich de Fujitsu. Nada, sin más, voy a dar paso a Paula. Paula, pues cuando quieras. Hola Carolina, muchas gracias. A ver, un momentito que me pongo a compartir pantalla. Sí, te dejamos que compartas. Vale, ¿ahí veis bien? Todavía no. Ahora. ¿Ahora? Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como decía Carolina, yo soy Paula de la Cal y SI Project Manager en Fundación SERES, que es una fundación en la que desde hace años pues, trabajamos impulsando el impacto social de las empresas, ¿no? Y entre otros temas, pues llevamos tiempo trabajando en el uso y la adopción responsable de las nuevas tecnologías. Hoy he venido a hablaros acerca del impacto de la digitalización en las personas y acerca de todas las políticas de upskilling y reskilling necesarias en este nuevo entorno digital. Este es un tema que es muy relevante porque, como adelantaba Carolina, la digitalización es un factor de cambio que va a transformar el futuro del entorno empresarial en los próximos años y requiere, por tanto, una planificación estratégica por parte de la empresa que nos permita aprovechar estas oportunidades y además hacerlo sin dejar a nadie atrás. Y es en este no dejar a nadie atrás donde entran en juego pues, todas las iniciativas de formación y de capacitación a empleados. La sesión de hoy vamos a ver cómo está transformándose el mundo laboral, qué nuevas competencias y capacidades son necesarias en el nuevo entorno, cómo los distintos colectivos se ven afectados de distinta manera y, aunque breves, una serie de recomendaciones y buenas prácticas que podéis aplicar, ¿no?, ante esta situación. Comenzamos con la transformación del mundo del trabajo. O sea, es evidente que el mundo del trabajo está cambiando y aunque la digitalización no es el único factor que está influyendo en ello, sí que es probablemente el que mayor impacto está teniendo, ¿no?
Y, bueno, de hecho, pues ahora mismo se compara el impacto que la inteligencia artificial o la automatización pueden tener en la industria con el que tuvo en su momento la mecanización de la agricultura o de los procesos industriales, ¿no? Hace unos años. ¿Por qué es tan grande este impacto? Bueno, el impacto de la digitalización es tan grande porque afecta directamente a la naturaleza del trabajo. Es decir, a la respuesta que damos a estas dos preguntas que tenemos aquí. Por un lado, el cómo generamos beneficios y por otro lado, el cómo se realiza el trabajo. El cómo generamos beneficios, bueno, porque es una transformación que no afecta únicamente a la empresa, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? A cómo nos relacionamos, cómo nos divertimos, cómo aprendemos. Y eso, entre otras cosas, genera nuevos modelos de consumidor que tienen unas nuevas necesidades bueno, que debemos cubrir. Y por otro lado, y yo creo que esto es bastante fundamental, afecta a cómo se hace el trabajo, porque la tecnología no es un fin en sí misma, sino que además tiene un rol habilitador, ¿no? Nos dota de nuevas formas de trabajar, capacidades y herramientas que antes no teníamos. Todo esto que implica esta transformación en el mundo del trabajo y en la naturaleza de lo que hacemos. Bueno, pues implica que va a haber empleos que van a desaparecer, otros que van a ser creados, ¿no? Porque vamos a tener nuevas necesidades y que la práctica totalidad de los trabajos que desempeñamos a día de hoy se van a transformar en mayor o menor medida. Bueno, decir también que creo que es imposible hablar de digitalización y no hablar de pandemia. Sí que destacar que aunque normalmente se tiende a pensar que todo esto empezó en 2020, la realidad es que no. O sea, la pandemia lo que hizo fue hacer una aceleración exponencial de tendencias que en realidad ya estaban aquí. La digitalización era algo que ya estábamos viendo, ¿no? Y sí que hizo algo muy importante la pandemia, que fue hacer que las empresas se replantearan la forma en la que estaban trabajando y los procesos que seguían. Y por ello es importante diferenciar entre aquellos cambios que han sido temporales versus aquellos que han sido realmente transformadores y que han venido para quedarse, ¿no? Aquí distinguimos tres tipos de cambio. El primero sería, bueno, cambios temporales en respuesta a la crisis. Os voy a poner ejemplos prácticos de cada uno de ellos. Cambio temporal, pues el más claro, las medidas de distanciamiento. Luego, cambios permanentes en el trabajo diario, ¿no? Aquí pues entraría toda la automatización de procesos, el teletrabajo. Un ejemplo, pues yo antes trabajaba en la oficina, ahora trabajo en mi casa. O yo antes escribía en una libreta, ahora escribo en la nube de mi empresa. Y luego hay un tercer tipo de cambio que es más profundo y que podemos considerar transformador, ¿no? Que es la nueva forma de generación de valor. Y esto afecta tanto a los productos y servicios que creamos, como pues puede ser la telemedicina, los servicios de educación a distancia, pero también a la forma en la que trabajamos, ¿no? Aprovechando las oportunidades que nos ofrece la tecnología. Aquí, pues, por ejemplo, un robot realiza las tareas más automáticas que antes realizaba una persona y esa persona se va a dedicar pues, a tareas más creativas o que requieren una mayor responsabilidad. Bueno, estos dos últimos tipos de cambio y en particular los nuevos tipos de trabajo son los que van a necesitar una serie de nuevas capacidades y skills por parte de los empleados que antes no existían. Y aquí pasamos al tema de las competencias y capacidades, que, bueno, es un tema que yo creo que os resultará interesante seguro porque vemos, ¿no? que resulta complicado para las empresas pues, el atraer y retener ese talento digital. ¿Por qué es complicado? Bueno, yo creo que hay un tema de base y es que toda esta transformación ha sido súper rápida, ¿no? Y eso nos ha dado muy poco tiempo a adaptarnos y ha llevado a que se produzca un gap en el mercado. Entonces observamos, por un lado, que hay empleos que o se están transformando o que van a desaparecer. Aquí veis, por ejemplo, en 2019 la OCDE estimaba que el 14% de los trabajadores tenían riesgo sus puestos de trabajo y que un 32% sufriría cambios importantes. Hablamos de 2019, o sea, estoy segura que el porcentaje ha tenido que aumentar. Pero luego, por otro lado, vemos cómo las empresas tenían dificultades importantes, ¿no? A la hora de acceder a determinados perfiles. Esta encuesta es a nivel europeo, pero bueno, si comparamos con el caso específico de España, no es de extrañar, ¿no? Si vemos que solo el 57% de los españoles tiene habilidades digitales básicas y que estas cifras se reducen aún más cuando, bueno, pues en determinados colectivos, ¿no? Por ejemplo, las personas mayores de 55 años, donde la cifra está en torno al 35%. Esto nos genera una doble problemática desde la perspectiva de recursos humanos, ¿no?
Por un lado, tenemos una necesidad de profesionales con unas skills que ahora están muy demandadas y que no abundan demasiado, lo que da lugar pues, a una lucha por la atracción y por la retención de talento. Y por otro lado, hay una dificultad para la planificación de las capacidades que se requieren, ¿no? Y, o sea, para que os hagáis una idea, la mayoría de los trabajos en los que van a trabajar los jóvenes de hoy en día, a día de hoy es que ni siquiera existen. Entonces, es muy difícil pues, realizar esa planificación. Sí que es cierto que existen una serie de orientaciones. Aquí, por ejemplo, en la parte derecha de la slide, veréis, ¿no? El Parlamento Europeo y la Comisión establecieron 21 competencias que, bueno, que las personas debían tener en una sociedad digital y que se dividen en las 5 áreas que veis aquí. Y, bueno, antes de pasar de slide, sí que me gustaría que os fijarais, ¿no? En las competencias que son, porque quizá os llama la atención, si las leemos, que hay capacidades como pues, la solución de problemas, comunicación y colaboración, el análisis de datos, que son muy humanas, ¿no? Y aquí destacar que cuando hablamos de capacidades digitales, pues tendemos a pensar en programación o en saber utilizar un programa X, pero ¿de qué te sirve tener una herramienta digital que te permite extraer millones de datos si no tienes a una persona capaz de analizarlos y de tomar decisiones críticas en base a esa información, ¿no? Entonces, bueno, simplemente destacar la importancia de que todos los avances digitales vayan acompañados, bueno, pues de ese humanismo. Decir también que el impacto de la digitalización no afecta por igual a todas las personas, ¿no? En este sentido, hay toda una serie de factores, como pueden ser el género, la edad, la educación e incluso la procedencia geográfica, que van a afectar en este sentido. Así vemos como las mujeres, las personas más jóvenes o, por el contrario, las que son de mayor edad, con un nivel educativo medio bajo, son las que más afectadas se van a ver por el impacto de la digitalización. Y esta desigualdad que vemos a nivel de persona se reproduce también pues, a nivel de puestos de trabajo o a nivel de puestos de industria. Aquí os he incluido una encuesta que se realizó a nivel mundial tras la pandemia, en la que bueno, pues distintas personas reportaban, ¿no? Cuántas habían sido despedidas o cuántas habían visto una reducción de sus horas de trabajo. Y sí que es cierto que esto es por puesto de trabajo y esta de aquí por sector. Y aunque es cierto que hay algunas que pueden ser un poco más por el contexto, ¿no? Pues por ejemplo, cómo se ve afectada la industria del turismo, creo que merece la pena prestarles atención porque hay puestos de trabajo en los que seguramente estos cambios vayan a permanecer, ¿no? Pues como puede ser, por ejemplo, los trabajos manuales o de fabricación. Bueno, como os decía, hay muchos factores que justifican la desigualdad. Yo he escogido uno que me parece especialmente relevante, que es el de las personas senior. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque se prevé que el 40% de las tareas que realizan van a ser automatizadas, ¿no? A causa de la digitalización. Esto es algo muy relevante en un país como el nuestro, en el que tenemos a más de 10 millones de personas que están en este grupo de edad y que o están trabajando o en condiciones de trabajar. Y además el problema con este colectivo en particular es que cuando caen en el paro tienen muchísimas más probabilidades que el resto de la población en caer en un paro de alta duración. Es cierto que hay una brecha digital, eso es innegable, ya os he mostrado antes, ¿no? Como en estos grupos de edad, pues las habilidades básicas se reducían de forma considerable, pero también es cierto que hay muchos otros factores que entran en juego, ¿no? Como la falta de planificación y preparación al cambio, la discriminación por edad o los prejuicios y estereotipos que hacen que muchas veces las empresas no valoren lo suficiente el talento que tienen y renuncien a él sin quizá, bueno, pues desarrollar otros tipos de formación, ¿no? Y fomentar el talento que ya tienen. Y así llegamos a qué es lo que puede hacer la empresa. Nosotros en Seres identificamos toda una serie de medidas para que las empresas puedan hacer esta transición digital y además hacerla de una forma que sea inclusiva, ¿vale? Aquí en la parte central de la slide veis algunas iniciativas que hemos identificado, pero me gustaría destacar dos aspectos que considero que son fundamentales, ¿no?
Por un lado, el garantizar el compromiso de formación continua para todas las edades y adaptado al nivel de cualificación de cada colectivo. ¿Por qué una formación continua? Bueno, pues porque estamos en un entorno que cambia todos los días, ¿no? Y eso requiere también pues, una actualización diaria en las capacidades de nuestros empleados. Y además tiene que hacerse a 2 niveles, tanto el upskilling, es decir, la potenciación de las capacidades que ya tenemos, como el reskilling, que yo considero que es prácticamente la más importante, ¿no? Porque es algo que vamos a necesitar a todos los niveles. Y os pongo un ejemplo. Un operario que vigila una cadena de producción seguramente ahora va a tener que utilizar una tablet para ello, ¿no? Y eso requiere una capacitación, por pequeña que sea. Y luego otro aspecto que os quería destacar y que creo que es muy importante es el fortalecer las soft skills, ¿no? Porque cuando una empresa hace una transición digital también va a necesitar pues, el dotar a los empleados y empleadas con las herramientas pues, para estar mejor adaptados al cambio, el estar más cómodos, ¿no? En este entorno que al final pues, requiere una mayor agilidad en todos los sentidos. Y bueno, con todo eso, pues al final lo que conseguimos es atraer y fidelizar al talento y además mejorar el compromiso y la productividad de los empleados. Y bueno, esto último de aquí, que yo creo que ya es evidente, pero con todo lo que os he estado contando, pero la planificación estratégica de la fuerza de trabajo ya no se puede hacer una vez al año, también es algo que tiene que estar en una evolución constante. Bueno, ya no quiero robaros mucho tiempo. Hemos identificado 5 medidas que creo que os pueden orientar, ¿no? De cara pues, a fomentar ese aprendizaje y la inclusión digital y que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, el realizar un diagnóstico del impacto de la digitalización en las personas. Hay que prever cuál va a ser el impacto tanto a nivel de organización como a nivel individual, ¿no? Y hacer una dimensión realista del problema para poder establecer políticas de apoyo que vayan acordes a ese impacto. El incorporar planes de transición digital individualizados. Ya hemos visto que no todas las personas tienen las mismas necesidades y por eso hay que integrar a todos los colectivos y especialmente a los más vulnerables en los planes de transición digital. Afianzar modelos de reclutamiento y de movilidad interna inclusivos que promuevan la diversidad y evite la discriminación. Un poco lo que os comentaba antes, ¿no? No renunciemos al talento que tenemos, vamos a intentar fomentarlo porque seguro que hay mucho que la empresa puede ganar de esta manera. El desarrollar una cultura que fomente el aprendizaje continuo, pues dotándolo de las infraestructuras necesarias, ¿no? Aplicaciones, herramientas de aprendizaje, incentivando el aprendizaje en los empleados e integrándolo en las tareas diarias para que este aprendizaje se produzca de una forma más natural. Y por último, el dar autonomía a las personas en sus decisiones de aprendizaje y dotarles con las capacidades necesarias para cumplirlas. Aquí la empresa tiene que ser un habilitador, ¿no? Poner los recursos a disposición de los empleados, pero también, bueno, está demostrado, ¿no? Que todos aprendemos mucho más cuando nos interesa lo que hacemos y tenemos cierto margen de decisión sobre ello. Entonces, también los empleados pues, tienen que tener esa autonomía. Y bueno, ya simplemente por concluir, decir que yo creo que estamos en un entorno que presenta muchas oportunidades pues eso, para la mejora de la productividad, del trabajo que hacemos y también para la inclusión si se hace correctamente. Y bueno, esto ha sido un resumen súper rápido en 15 minutos. Deciros que si os interesa el tema, pues podéis acceder al informe del impacto de la digitalización en las personas, que bueno, elaborado por la Fundación y que bueno, nada, que espero que os haya gustado. Genial, Paula, muchas gracias. De todas maneras, les mandaremos el link al informe. Claro, perfecto. Para que lo tengan y la presentación, si te parece. Claro, sin problema. Perfecto. Pues nada, ahora a continuación no sé si queréis hacer alguna pregunta a Paula o lo dejamos para el final. No sé, si alguno quiere lanzar alguna cuestión, podemos ahora dejar unos minutos, o sea, lo que consideréis. Bueno, a lo mejor luego se os ocurre alguna cuestión que comentar. Perdona, Cristina. Soy Rosa. Yo sí que tenía una pregunta, más que nada, bueno, visto, no he leído el estudio, pero bueno, ya me lo he apuntado y si vais a enviar el link, perfecto. Sí.
quería preguntarle a Paula cómo ve de eficaz estas programaciones o paquetes ya de formación de competencias digitales básicas. Estoy pensando, por ejemplo, en una que he visto y que de hecho he realizado a través de COE, que están ahora con la campaña de fondos europeos, digitalización, y han lanzado esto a través de distintos partners tecnológicos que, bueno, pues que están haciendo la formación. Y quería saber tu opinión. Bueno, la verdad que tendría que ver el programa. Yo creo que en general los programas de competencias digitales básicas están bien como base, ¿no? Son programas que suelen estar diseñados para, pues eso, para darte una base. Luego es cierto que puede haber algunos colectivos que tengan unas necesidades más específicas, pero yo creo que en general son un tipo de programas que son útiles, ¿no? Para dotar. Incluyen estas 5 competencias, grupos de competencias básicas, ¿eh? De hecho, está diseñado con esas 5 competencias. Claro, o sea, yo creo que está bien porque al final sí que es cierto que luego quizá puedas necesitar algo un poco más específico, pero para un nivel general, lograr que la gente se sienta más cómoda con esas capacitaciones pueden ser un buen primer paso. Gracias. Nah. Alberto. Sí, yo por mi parte quería añadir un par de comentarios en línea con lo que ha comentado Paula, que yo creo que también son importantes, especialmente en nuestro sector, que son, uno, la pirámide de edad de la población española, es decir, ese recurso joven nativo digital que tiene facilidad para todas estas tecnologías cada vez es más escaso. El recurso que es más abundante por franja de edad es el recurso de una edad media cuyas habilidades nativas digitales son menores. Y por otro lado, además, esos recursos que están disponibles para trabajar en las empresas se centran o buscan oportunidades en sectores que para ellos tienen una percepción de ser más atractivos, y quizá el sector de componentes o recambio de automóvil no es el que está en las primeras posiciones de la lista. Yo creo que son 2 factores propios nuestros que invitan y que suman a la línea que comentaba Paula de que es muy importante mantener el talento que tenemos dentro de las empresas y formar el talento que tenemos dentro de las empresas, porque igual el talento que está disponible fuera es más difícil captarlo y promoverlo hacia nuestro sector, hacia nuestras empresas. Yo creo que son 2 factores extra que también suman en la misma línea de todo lo que ha comentado Paula, que estoy 100% de acuerdo con ella. Totalmente, Alberto. Es que además, si os fijáis, estamos ahora mismo en una situación que es paradójica, ¿no? Porque la concepción de lo que es ser mayor se retrasa en todos los aspectos de la vida, menos en el laboral, ¿no? Y al final es una parte de talento muy importante en la cual en nuestro país no podemos permitirnos prescindir. Entonces, vamos, sí, totalmente alineada con lo que comentas. Estupendo, pues nada, gracias Paula, gracias Alberto y Rosa por vuestras intervenciones. Nada, ahora como os decía tenemos a 2 empresas que están abordando el tema de la digitalización, pero una digitalización, como decíamos, humanista, desde una perspectiva innovadora, y que, bueno, pues con generosidad van a compartir con nosotros comentarios y reflexiones sobre diferentes proyectos. En primer lugar, tenemos con nosotros a Esperanza Núñez, que es responsable de talento de Segur, que nos hablará de la Escuela de Operaciones encaminada al upskilling para el equipo de operaciones de la compañía, que han puesto en marcha en su compañía. Nada, Esperanza, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotros este proyecto que hemos llevado a cabo en Segur. Bueno, voy a hacer alusión a algunos de los puntos que ha avanzado Paula. No había visto el informe, pero realmente creo que refleja bastante bien también nuestra realidad, que como sabéis es el sector transporte. Voy a contaros hoy un poco un proyecto del que nos sentimos especialmente orgullosos, como es Escuela de Operaciones. Mi objetivo es compartiros, sí, el proyecto y lo bien que funciona, pero también me gustaría compartir con vosotros, por si algunos os encontráis en situación similar, un poco aquellos puntos que nos han funcionado bien y que han hecho que al final el programa
pues sí, sea un éxito, pero también pues algunos aprendizajes, por qué no decirlo, que nos hemos llevado de cosas que pues en un primer momento fueron stopper y cómo los hemos solucionado. Porque creo que también esto muchas veces es lo que no nos cuentan, ¿no? Pero que sí que puede resultar interesante si alguno de vosotros, que he visto que hay muchos compañeros de recursos humanos, se encuentra en un momento similar de cara a poner proyectos en marcha en cuanto a digitalización. Escuela de Operaciones es un proyecto bastante innovador dentro del sector del transporte. Tiene mucho foco tanto en el upskilling como en el reskilling de la parte operativa, ¿no? ¿Por qué surge? Pues hace unos años ya hay un auge súper importante de todo el tema de e-commerce y con él de repente la tecnología entra en avalancha en todos nuestros procesos, ¿no? Entonces me cojo algo que había dicho Paula antes, ¿no? De cómo se hace el trabajo. Pues esto para nosotros cambia de una manera radical. Entonces, mucha tecnología en muy poco tiempo y aquel objetivo era, como bien decías, Paula, no dejarnos a nadie atrás, ¿no? Y yo añado, sí, pero llevando la velocidad que nos exige negocio. Porque sí, no nos podemos dejar a nadie atrás, pero también el negocio nos impone una velocidad que muchas veces era complicado de asumir. A esto le sumo que nosotros tenemos un colectivo, en torno a 900 personas dentro de la parte de operaciones, lo que nosotros son nave, más 6.000 repartidores. Entonces, estamos hablando de un colectivo bastante amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no dejarnos a nadie atrás cuando ya estamos viendo que empieza a existir una brecha importante entre las habilidades que tienen nuestros profesionales y lo que nos está llegando a la hora de poner en marcha nuevos procesos que llevan implícito mucha tecnología que hasta ahora no era necesario? Es decir, contamos con excelentes profesionales, con mucha antigüedad dentro de la compañía, con mucho conocimiento, que son claves para nosotros, pero a su vez tenemos que hacer que se suban a un carro tecnológico donde sí o sí ha venido para quedarse, o sea, no hay la opción de no hacerlo. Entonces, para otros colectivos teníamos este tema bastante bien resuelto y nos encontramos con un colectivo, el operativo, donde 900 personas en nave más 6.000 repartidores, a los que le sumo que perfiles súper diferentes. O sea, no tiene nada que ver un repartidor con un manager operativo. Una dispersión geográfica de más de 100 centros de trabajo. Además, un perfil que históricamente era de los que menos formación había recibido y mucho más reticente a la parte tecnológica y aún sumo con menos acceso a la tecnología. Si a esto ya le sumamos que tenemos unos horarios para todo este grupo que casi son de 24 horas, pues nos encontramos con el reto perfecto, ¿no? Lo que habíamos dado respuesta casi de una manera fácil, intuitiva y que funcionaba perfecto en otros colectivos, como podía ser el comercial, nos encontramos con un colectivo donde lo que nos funcionaba para otros, para esto era imposible, ¿no? Y este era nuestro gran reto. ¿Qué hicimos, no? ¿O por dónde empezamos? Pues al final lo que empezamos fue por ver cuántos perfiles tenemos, qué funciones o procesos son los que están haciendo y, lo más importante, dónde están fallando, ¿no? Cuáles son las nuevas habilidades que estamos ya detectando que no están llegando, ¿no? O que necesitan, en este caso, un skilling para poder hacerlas de una manera óptima y a la velocidad que nos está pidiendo el negocio. De ahí nos surgen 15 perfiles y 2 líneas de trabajo. Por una parte, trabajar en la parte de nave y por otra, en la parte de repartidores, como 2 líneas totalmente diferenciadas. En repartidores diferenciamos repartidores inexpertos y repartidores veteranos y dentro del perfil de nave identificamos 4 colectivos con 4 itinerarios formativos totalmente diferentes, porque es verdad que puede haber formación transversal igual para todos, pero había otra que tiene que ver con gestión de equipos o con ejecución de tareas o con toma de decisiones que no tenía sentido que a lo mejor se las hiciéramos llegar al personal base de almacén. Con todo esto empezamos el tercer trimestre de 2019, con lo cual pues
con mucho ánimo dijimos, vale, vamos a hacer todo formación blended, una parte de formación presencial y otra parte en online, para que un colectivo que no recibía mucha formación ni tenía demasiado acceso a la tecnología, pues fuera entrando en el ciclo. Llegó el COVID a los pocos meses, con lo cual pues todo saltó por los aires. Por suerte ya teníamos montada la parte online, si no, realmente creo que hubiésemos tenido un problema, pero bueno, nos pilló a medio camino, con lo cual pudimos, no voy a decir fácilmente, pero sí de una manera bastante rápida trasladar todos los contenidos que habíamos trabajado para la parte presencial, llevárnoslo a la parte online. ¿Qué cosa nos funcionó también muy bien? Y es que, por supuesto, había formación interna, formación muy de negocio que tenía que saber todo el colectivo, pero también había una parte de formación más de habilidades, más de negocio hacia afuera. Y lo que hicimos fue contar con un partner externo, en nuestro caso fue ICIL, que es un gran experto dentro del sector, ¿vale?, que al final lo que hace es que ciertas formaciones certifican los conocimientos de las personas. Y esto sí puedo decir que es un gancho y dinamiza bastante el hecho de que las personas se suban al carro y digan, oye, voy a hacer toda la formación para luego tener una certificación externa a la empresa, ¿no?, que también les ayude de cara a su perfil profesional, por qué no decirlo. También nos ha funcionado muy bien la parte de gamificación. Gamificación entendida como competición, en el sentido que lo que nos pide el negocio es, vale, vosotros dais formación, fenomenal, pero ¿cómo veo yo que eso luego llega al día a día? Entonces, lo que hemos establecido es, nosotros le llamamos Liga Link, después de cada, pues digamos que pequeños itinerarios formativos, lo que hacemos es generar una liga, un poquito de competición, donde generamos que haya equipos que de manera voluntaria realicen proyectos que tienen que ver con los contenidos que han trabajado durante la formación y los lleven a la práctica. ¿Verdad? Que intentamos que sea muy dinámico, le damos bastante visibilidad, tenemos premios y al final más o menos estamos contando con 20 equipos que participan en cada una de las ligas que vamos poniendo en marcha de manera periódica. ¿Qué nos ha funcionado también bien? Pues el hecho de que desde el minuto cero esto no es un proyecto solo de recursos humanos, ni siquiera es de recursos humanos, es un proyecto de negocio, es un proyecto de SEUR. Con lo cual, trabajamos desde la identificación de necesidades formativas, el contenido de los cursos, el diseño de los cursos y la dinamización de los cursos con el departamento, en este caso, de operaciones, con los que estamos totalmente alineados a la hora de hacer cualquier cosa que tenga que ver con escuela de operaciones. Y luego también lo que ha funcionado muy bien es implicar a los managers. Es un colectivo en el que sin el apoyo de los managers hubiésemos tenido bastante complicado que funcionara. Dicho esto, que es la parte como lo que funciona bien y todo lo que nos ha ayudado, ¿no? ¿Qué cosas o qué aprendizajes nos llevamos también? Pues los primeros meses nos dimos cuenta que el porcentaje de participación en los cursos no nos gustaba. Estábamos en un 68% de participación, que no está mal, pero no era lo que nosotros queríamos ni a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Con lo cual, ¿qué hicimos? Pues implicar a los managers. En lugar de hacer un curso y luego decir qué participación había tenido y decir qué baja es, pues lo que hacemos es de manera continua, cuando hay un curso en marcha, es dar información de cómo va el curso, qué unidad de negocio va mejor, cuáles van un poco más rezagada, de manera que también se genera una dinámica bastante importante para acceder a la formación y que todos los equipos estén formados. Viendo que también asociado al tema de la participación, otro aprendizaje que nos llevamos fue el de escuchar y aceptar pues algunos puntos que los compañeros, ¿no?, que hacen la formación tenían que decirnos y, por supuesto, adaptarnos. Pues mensajes del tipo de cursos demasiado extensos, muchos mensajes. ¿Qué hemos hecho? Pues reconvertir totalmente y escuchar mucho y en base a eso reducir los tiempos, ser súper concretos en los mensajes y también utilizar a aquellas personas de la compañía que son referentes
¿por qué no?, hacer un curso piloto o compartir con ellos los diseños de los cursos para que nos dieran su punto de vista y nos dijeran si encajaban con su realidad o no. ¿Qué hemos hecho también? Otro aprendizaje que nos llevamos, pues bloquear algunos meses. Es decir, tenemos determinados meses dentro del año en los que no hay formación, porque veíamos que había un descenso súper importante de la participación, que parece obvio, pero muchas veces cuando el negocio te está presionando que hay que sacar una formación no es tan sencillo. Pero es verdad que nosotros hemos bloqueado en total 3 meses durante los que estamos en campaña de Navidad, campaña de verano y no hay formación para estos colectivos. Ya se puede caer la empresa que no hay formación. Y luego otra parte que en principio era positiva, pues que nos dimos cuenta que había que parar, ¿no? Y es que como era muy fácil llegar a un colectivo tan grande, funcionaba bien y se veía y se hacían los cursos, pues de repente todo se convirtió en formación. Es decir, cualquier cosa que salía hay que meterlo dentro de escuela de operaciones. Y es, no. O sea, eso no es formación. Entonces también hemos tenido que aprender a decir no. A decir no y a priorizar, porque al final el canal es potente porque está bastante segmentado, porque no abusamos de él y porque hacemos cursos muy concretos con mensajes muy claros destinados a un colectivo crítico donde lo que le vamos a dar les interesa, ¿no? Entonces sí es verdad que algunas veces incluso surgen fricciones dentro de la compañía porque todos quieren dar un curso o diferentes áreas quieren hacer llegar un curso al mismo colectivo en mayo, pues no. Entonces, sí que desde aquí, esto es súper importante lo que decía antes, ¿no?, de estar súper alineados con los compañeros de la parte de operaciones para que da igual a quién le llegue la demanda, tomamos la decisión conjuntamente, priorizamos conjuntamente y no incluimos dentro de escuela de operaciones pues, contenidos que a priori no son de formación, que pueden ser de información, pueden ser de engagement, pero no son formación. Entonces, en este sentido también hemos aprendido, ¿no?, pues a priorizar muy bien, a ser súper concretos y hacer cursos que realmente sean atractivos para el colectivo. Con esto hemos pasado de un 68% de participación a un 89%, del cual nos sentimos súper orgullosos, ¿no? Es verdad que ahora mismo es un proyecto que funciona muy bien y que estamos utilizando muchísimo, pero también tenemos que medir muy bien, ¿no?, como os decía, pues las prioridades y cómo lo hacemos. Es verdad que el tema tecnológico también lo hemos ido solventando poco a poco, no desde el principio. En el caso del personal de naves, que pues lo teníamos más fácil porque podíamos hacer salas o contar con equipos donde pudieran hacer la formación, y en el caso de los repartidores, que en una gran parte ni siquiera son empleados nuestros, pero era más complicado. Pero al final hemos encontrado una fórmula que funciona bastante bien y es que están haciendo la formación a través de su PDA, que es su herramienta de trabajo. Con lo cual ahí también hemos encontrado un nicho bastante importante después de muchas conversaciones con el equipo de tecnología, pues para que puedan hacer la formación y poder llegar a un colectivo de 6.000 personas en un día concreto, todos a la vez y que todos al final pues tengan una formación. A partir de aquí, que tampoco me quiero extender mucho más, que ya he consumido mi tiempo, así que pues encantada de resolver cualquier pregunta, que seguro que me deja muchas cosas en el tintero al hacer esta síntesis tan rápida. Cualquier pregunta que tengáis sobre el proyecto. Genial, muchas gracias, Esperanza. La verdad es que ha sido muy concreta y además eso con los aprendizajes que siempre vienen muy bien, ¿no? De cosas que a veces te esperas que vayan por un lado y luego hay que reconvertir, ¿no?, por otro. Y que a veces eso, lo de escuchar es esencial, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta o damos paso al siguiente caso práctico y luego ya las hacemos todas al final, si os parece. Pues nada, tenemos ahora con nosotros a Cerezade Miletic, directora de Recursos Humanos de Development de Fujitsu, que va a compartir con nosotros lo que han hecho a través de una metodología de Game Learning para el autoaprendizaje de los empleados. Cerezade, cuando quieras. Cerezade, no te oímos. Perdón, que estaba en mute. Buenos días. En primer lugar, pues agradeceros mucho la oportunidad de estar compartiendo con vosotros, ¿no? En realidad,
al final todos vamos aprendiendo unos de otros y yo creo que siempre estos foros pues nos ayudan, ¿no? Por una parte también a nosotros mismos a la hora de tener que exponer, pues a sintetizar un poco lo que hacemos, y por otra parte pues las preguntas también nos ayudan, ¿no? A cuestionarnos cosas que a lo mejor se nos podían haber pasado. Por tanto, yo animo que cualquier pregunta que tengáis pues la podáis hacer. En mi caso, lo que me habíais pedido era que os hablara un poco de nuestro proyecto del Game Based Learning, ¿no? Entonces, fijaros, nosotros realmente empezamos con el tema de los juegos, ¿no?, incorporados dentro de la formación hace ya más de 10 años, ¿no? En concreto empezamos en 2011, porque ahí ya nos planteábamos cómo podíamos hacer más atractiva la formación para los empleados, ¿no? Entonces empezamos a indagar y a buscar qué socios nos podrían ayudar en este nuevo reto, porque veíamos que cada vez más la gente requería acciones más amenas, sobre todo que lo aprendido se pudiera implementar, se pudiera poner a práctica, ¿no? Algunas de las quejas que teníamos de la formación quizá más en presencial, pues era que, bueno, pues sí, la gente venía, hacía su formación, incluso a veces con interrupciones porque las agendas no lo permitían y tal, pero luego realmente cómo se pone eso en práctica, ¿no? Y claro, pues la práctica al final quedaba en manos de cada persona, ¿no?, que lo pudiera poner en valor dentro de su propio puesto de trabajo, ¿no? Entonces nosotros empezamos en principio con juegos en aula, ¿no?, en presenciales. Teníamos además una dificultad, y es que muchos de nuestros profesionales estaban dispersos. Nosotros, tener en cuenta que somos aproximadamente unos 1.800 trabajadores y estamos repartidos también por toda España, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Y claro, los teníamos que hacer venir para una sesión presencial. Esto era costoso, suponía tiempo también para la gente, y además no nos garantizaba que, como os decía, lo aprendido luego se aplicara, ¿no?, dentro de cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces estuvimos buscando en el mercado y estuvimos analizando a diferentes proveedores perdón, y conocimos a uno que no sé si lo conocéis, pero ya os dejo el nombre, pues son muy buenos. Se llaman GameLearn. GameLearn es una empresa que en su momento, cuando hablo del 2011, ellos estaban iniciando su andadura, y cuando digo iniciando su andadura es que es una empresa que también empezó en España, pero en un garaje, digamos, ¿vale? Y eran dos, y el del tambor. Y entonces vinieron y nos contaron un poco lo que hacían y tal, ¿no? Y yo dije, pues mira, me gusta lo que me están contando, y además es un buen momento para poder buscar esa alianza en la cual yo puedo pedir lo que quiero y ellos, desde su otra perspectiva pues más tecnológica, puedan ayudarnos, ¿no? Entonces nosotros no hemos hecho un lanzamiento a toda la compañía. Lo que hicimos en su momento es que teníamos un programa que nosotros llamábamos el programa Rumbo al 2020. Fijaros que estoy diciendo que empezamos en el 11, ¿eh? Era Rumbo al 2020, que luego se amplió al 2025. Y buscábamos una experiencia diferente, ¿no? Buscábamos que hubiera contenidos fiables, que fueran de alta calidad, que los mensajes estuvieran muy alineados con lo que es la visión de Fujitsu, pero también que el diseño fuera muy atractivo, que fuera innovador, que fuera motivador. Buscábamos también, como decía, ese entorno de aprendizaje muy seguro, ¿no? Y todos estos requisitos, porque queríamos empezar a cambiar nuestra forma de dar la formación y cómo trabajábamos, ¿no?, la parte de desarrollo de nuestros colaboradores. Entonces, el programa Rumbo al 2020 no es para toda la compañía, es un programa muy específico que en principio lo lanzamos para todas las personas identificadas con talento de toda la compañía. Aún así, os podéis imaginar que la población es una amplia población. De hecho, pues el primer año del Rumbo, pues igual teníamos aproximadamente unas 135 personas, y luego a lo largo de los años hemos ido incorporando más personas. Al final han pasado pues aproximadamente más de 500 personas, ¿no?, por el programa Rumbo. Y dentro del Rumbo metíamos estas acciones formativas pues como una forma de empezar a tantear, ¿no?, cómo hacemos con los juegos y si realmente son tan atractivos y tan engagement y todo eso que normalmente te cuentan, ¿no? En ese momento ya habíamos identificado una serie de carencias en donde queríamos poner foco. Una para nosotros muy importante era el tema de la gestión del tiempo. Cada vez más veíamos que teníamos que ser más ágiles
y parece que no éramos capaces de gestionar nuestras agendas de la mejor manera posible. Y otro de los puntos que teníamos también identificados era el tema de negociación, ¿no? Y negociación entendida no solo como negociación hacia afuera, sino internamente, ¿no? En nuestros proyectos, que son proyectos que abarcan a toda la compañía, pues tienes que negociar también internamente, ¿no? Y entonces ahí también pues teníamos algún puntito que teníamos que trabajar. Entonces, tuvimos la suerte que, hablando con ellos, pues ellos tenían estos dos juegos en concreto y entonces pues nos lanzamos a conocerlo, ¿no? Realmente la metodología nos permitía no solamente que cada participante se retara a sí mismo, ¿no? En cada una de las competencias, sino que también se establecía esa competición que antes hablaba mi compañera entre el grupo, ¿no? Que nos resultó ser muy interesante, que al principio nos daba un poco de miedo por aquello de que no queríamos, ¿no? Que la formación se convirtiera, ¿no? De repente en un reto y que la competición hiciera, ¿no? Pues que perdiéramos el foco del contenido, pero al final eso resultó muy interesante porque enganchaba a los participantes, ¿no? Y de hecho generaba conversaciones fuera de lo que es el juego, ¿no? Nos permitía también abrir debates para continuar con el aprendizaje, ¿no? Entonces, algo que a mí me parece muy importante a destacar dentro de lo que son los videojuegos o los Game Learn, ¿no? Es que al ser un juego, los participantes reciben el feedback de manera diferente. Antes comentaba también mi compañera que claro, a veces el feedback que se da en un aula, pues hay personas que lo pueden recepcionar de mejor o menor manera, ¿no? O puedes estar o no estar de acuerdo, o puedes pensar que el monitor, bueno, pues es que no ha tenido en cuenta determinadas cosas o tal, ¿no? En el caso de los videojuegos, el feedback no lo puedes cuestionar, porque realmente tú no tienes ninguna duda de que, por una parte, el entorno va a ser seguro, nadie más está escuchando ese feedback, nadie más puede, de alguna manera, salir del aula, aunque siempre hablamos de un entorno seguro, pero siempre podía quedar ese resquemor, ¿no? De que salimos del aula y alguien puede comentar lo que ha pasado en la sesión y se puede hablar, o la monitora puede ir y contarle a recursos humanos lo que yo he dicho y cómo lo he dicho y no sé qué y tal, ¿no? Entonces, con el juego tú mismo te das cuenta de dónde estás fallando, los datos y los resultados son los que te van dando el feedback, es inmediato. Además, para poder tener un mejor feedback vas a tener que identificar, investigar, estudiar, mirar diferentes entornos, ¿no? Aparte de lo que es el juego en sí mismo, por tanto, el aprendizaje está garantizado. Y los participantes se lo toman mejor, porque realmente integran que lo que ha pasado como consecuencia de su decisión o de su toma de acción es algo que, entre comillas, ¿no? La máquina le está diciendo. Y si la máquina le está diciendo que se le han muerto 2 personas en el camino, imagínate, pues claro, va a volver atrás y va a decir, a ver, ¿qué es lo que he comunicado mal? ¿Dónde me he equivocado yo en la comunicación, en la negociación, en la planificación, en la toma de decisiones, ¿no? Y entonces el feedback se acoge mejor, ¿no? Entonces cada persona va viendo su propia evolución, cuáles son sus puntos de mejora y puede ir reforzando, ¿no? De hecho, tanto es así que en las siguientes ediciones, que ya os digo, desde el 2011 hasta el día de hoy hemos venido utilizando en diferentes aspectos, no solo con el rumbo, pero bueno, hoy os estoy contando el rumbo, pues muchas personas nos han pedido volver a repetir algunos de los cursos porque han pasado 2 o 3 años y se acuerdan todavía de aquel curso y quieren volver a repetirlo y que le demos una licencia nueva para poder realizarla, ¿no? El feedback, la verdad es que siempre ha sido muy extraordinario. Hemos obtenido unos feedback elevadísimos, muy mejorables con respecto al presencial. Y como digo, la gente se engancha porque quiere volver a hacer el curso para poder, en algunos casos, hasta subir las puntuaciones, ¿no? Claro, para poder subir de nivel o acceder a las diferentes etapas que tiene un videojuego, pues como os decía, ¿no? La persona tiene que leer documentación o tiene que hacer un escrito, tiene que buscar información, la puede buscar dentro de la propia plataforma, también la tiene que buscar a lo mejor fuera. Hay preguntas teóricas que tienen que responder y que ayudan, ¿no? A afianzar los conceptos que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Pero es que además, si yo os cuento un poco a nivel de ratios de finalización, podemos decir que con el Game Learn hemos conseguido una finalización de un 98%. Esto para nosotros será también un reto, porque como os decía, ¿no? Las agendas son
como todos sabemos, están muy llenas, ¿no? Entonces, aunque la gente venía al curso y aunque a lo mejor le sacábamos de su entorno de trabajo y teníamos ese entorno y tal, pero no podíamos evitar que en los break, pues de repente había una llamada súper urgente y entonces la persona, y discúlpame, me tengo que ir, es que no puedo seguir, bueno, pues ya me metes en otro y tal y cual, y al final el rato de finalización no era tan elevado. ¿Qué pasa? Que con los videojuegos en cualquier momento tú puedes gestionar tu tiempo, de manera que si ahora no puedes, paras y continúas en otro momento. El caso es que al final tienes un plazo de tiempo para realizar la actividad formativa. Y ese plazo de tiempo también, a veces podemos ser flexibles y podemos ampliarlo, pero sí que es verdad que cada uno se gestiona el tiempo de la mejor manera que quiere. Por tanto, no hay ningún problema para que una persona que ha iniciado un curso lo pueda finalizar. Como digo, 98% de ratio de finalización. Pero otro dato que nosotros, como os comentaba, nos preocupaba era el de la aplicabilidad, ¿no? En nuestro caso, de todas las ediciones que hemos realizado y con los diferentes videojuegos y juegos con los que hemos participado, la valoración de la aplicabilidad de lo que han aprendido está en un 97%. Y es que, claro, al final en los juegos lo que hacemos es meter el contenido que es muy cercano al día a día. No estamos hablando de una simulación en la cual me están hablando de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Es verdad que hay juegos que tienen mucha metáfora, pero en la metáfora el contenido sí que está muy alineado con donde nosotros queríamos, ¿no?, trabajar, pues en la toma de decisiones, pues en la priorización, pues en la gestión de tiempo, en la comunicación, en la motivación, en la resiliencia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, una vez que tú has sido capaz de poner en valor eso que has ido leyendo, aprendiendo o jugando, entre comillas, con el juego, pues ya lo puedes poner en valor al día siguiente. O sea, no hay ningún problema para poder utilizarlo. Y de hecho, el feedback es que el 97% dan como una aplicabilidad al minuto 2, ¿no? La evaluación que hemos tenido también en cuanto a las acciones que hemos realizado cuando ya hemos cambiado a esta metodología, pues fijaros, está en un 9,8 sobre 10. Eso significa que la gente realmente nos ha motivado a nosotros también a seguir trabajando en esa línea, ¿no?, a seguir incorporando ese tipo de metodologías, bien con GameLearn. En este caso, GameLearn nosotros lo hemos utilizado, pero luego hemos evolucionado y hemos hecho otras cosas también, ¿no? Y lo hacemos para diferentes aspectos que tienen que ver con formación y desarrollo, ¿no? Y en nuestro caso, un poco a modo diferente a lo que comentaba antes Esperanza, sí que pensamos que esta metodología nos vale para múltiples eventos, ¿no? No solo para formación y desarrollo, que nos vale también pues para acciones de motivación, nos vale también pues para determinadas sesiones que tenemos pues en áreas de diversidad e inclusión o en otro tipo de eventos que realizamos dentro de la organización, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, yo creo que la metodología de utilizar juegos, el Game Learning, presenta un nuevo acercamiento a los contenidos, al desarrollo de habilidades. Por el simple mero hecho de jugarlo ya permiten desarrollar habilidades, como os decía, como resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, organización, motivación, comunicación, etcétera, ¿no? Y además es que tiene una ventaja, y es que tiene una capacidad de hacérnoslo muy atractivo, ¿no? Porque a qué persona no le gusta jugar, ¿no? Entonces, son muy atractivos, nos mantienen con la atención muy focalizada en un reto muy concreto. Tampoco los retos se complican excesivamente, pero sí que tienen todas las fases de upskilling y a veces de reskilling también de capacidades, ¿no? Entonces, no hay una pérdida de interés en realidad, ¿no? Son los retos que normalmente tenemos que afrontar en cada momento, ¿no? Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. Así te interrumpo, discúlpame. Sí. Has comentado que al principio se aplicó o se buscó la gente con talento a nivel España. Sí. ¿Cómo cae eso a los que no les das acceso al programa? Has dicho que luego han participado más de 500, es decir, que parece que se equilibra, pero puede ser una herramienta desmotivadora para los que dicen, ostras, consideran que yo no tengo talento. Claro.
Pues mira, es una muy buena pregunta que nosotros nos planteamos al principio y también nos daba un poquito de miedo esa reacción, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos cómo hacer la comunicación. Entonces, hicimos una comunicación. Por una parte, es que nuestra identificación de talento incluye a los key performers, ¿vale? Entonces, nosotros no estamos teniendo un proceso de identificación de talento de solamente aquellos que se denominan high potentials, ¿vale? Que como sabemos en las compañías son muy poquitos, pero que incluimos también a los key performers. Precisamente por eso, porque queríamos dar la visibilidad de que no necesariamente como compañía nosotros buscábamos simplemente la gente que tenga potencial para crecer en un futuro. También queríamos cuidar a aquellas personas que sin potencial de crecimiento de futuro, pero que siendo unos muy buenos key performers, tenían acceso al programa de potencial de la compañía. ¿Vale? Entonces, este grado de comunicación explicando cuál es nuestro proceso, ¿no? Nos hizo que todo el mundo se ubicara, ¿no? Y dijera, bueno, aquí no están buscando a los jóvenes potenciales, no están buscando a la gente que quiere ser manager o que quiere ser líder, están buscando también la gente que tiene un alto performance. También queremos mantenerlos y tenerlos motivados. Entonces, en nuestros programas teníamos de todo. Teníamos gente muy jovencita, teníamos gente de alto potencial y teníamos gente key performers. Es verdad que el primer año tuvimos que gestionar a los managers. Y cuando los managers venían y decían, Julín, es que fulanito de copas, pues resulta que claro, pues que ¿por qué no está en el programa y tal? Y entonces nosotros veíamos nuestro reporte, ¿no?, del performance y decíamos, pues mira, no está porque este año no ha tenido un rendimiento alto, ha tenido un rendimiento satisfactorio, pero no ha sido un alto rendimiento. Por tanto, anímale a que al año que viene lo haga un poquito mejor y seguro que está. Y efectivamente ahí también empezamos a generar en los managers esa capacidad de comunicación de decir, si lo estás haciendo muy bien y ya te estamos dando una formación, porque damos formación a todos los empleados en 24/7, ¿no? Pero esto en concreto es para aquellos que destacáis. Y destacas porque lo haces muy bien, destacas porque quieres progresar y desarrollar y evolucionar, o sea, destacas por una serie de razones. Entonces ya toda la población ya empezó también a recolocarse y a resituarse, ¿no? Entonces, además nuestro programa, la verdad que lo diseñamos muy bien en ese sentido porque es como una gran carcasa, ¿vale? Me explico. Entonces, es un programa que tiene muchas acciones y que cada año se repite. Lo que no se repiten son las acciones. Es decir, tenemos una acción, pues a lo mejor que era la parte esta de Game Learning, pero teníamos otra acción que era ir al cine, teníamos otra acción que era leer un libro, teníamos otra acción que era un networking con el director, teníamos otra acción que era, ¿vale? Entonces, había muchas acciones dentro de ese macro programa y cada año con el mismo título, pero cambiaba el contenido. Si este año a lo mejor habíamos hecho la formación en Game Learning, la habíamos hecho en liderazgo, al año que viene la hacíamos en comunicación o al año siguiente la hacíamos en negociación, ¿vale? Entonces, una persona podía repetir en los diferentes años sin que hubiera una pérdida de tiempo, porque cada año lo que había dentro del programa era diferente, ¿no? Entonces a nosotros nos funcionó y nos funcionó tan bien que luego, pues lo que al principio nos daba miedo, pues luego tuvimos que ir cortando, porque me acuerdo que para el segundo año, pues estábamos al principio eran como unas 135 personas y luego nos movimos a 175. Entonces, claro, también la capacidad de recursos humanos, tampoco somos tantos en el equipo, poco para poder gestionar un programa de esta envergadura y con tanta población, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que replantear y volver a recolocar un poco qué queríamos hacer, manteniendo siempre la parte de key performers incluidos como personas identificadas como personas a las que con potencial dentro de la compañía, ¿no? Porque los key performers son clave, ¿no?, para el seguimiento. Ahora, muchos de los key performers además suelen ser senior, no necesariamente, pero en mi compañía, como tenemos una población de edad pues bastante alta, ¿no?, la media de edad, pues eran muy senior, ¿no?, y llevaban muchos años sin hacer nada con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos abrió muchas puertas, ¿no?, en ese sentido. Rosa, no sé si quieres, hay Rosa que ha levantado la mano, si quieres hacer alguna. Sí. Hola. Hola.
Cereza, de lo que has dicho, podía haberlo dicho perfectamente yo, porque nosotros también utilizamos Gamelr hace mucho menos tiempo que vosotros, hace año y medio, y la verdad es que estamos, bueno, nosotros, evidentemente, pero los usuarios son los que más enganchados están, ¿vale? Mi pregunta es una muy concreta, porque tenemos un ratio de finalización de cursos muy parecido, 98,2 o 98,3, algo así, pero yo lo que he visto es que, para que todos los que no sabéis cómo funciona, se asigna un curso de 8 horas, imaginémonos, y tienen 3 semanas para realizarlo, ¿vale? El primer piloto que hicimos, que fue con este de gestión del tiempo, con Triskelion, que es espectacular el curso. Espectacular. Era un piloto, perdonad, que se me ha ido un poco la pinza, era un piloto con 56 personas para ver si hacíamos o no hacíamos el curso, ¿no? Entonces, este tipo de cursos de 8 horas en 3 semanas, lo que te das cuenta es que tienen muchísimas ventajas, flexibilidad, pueden conectarse cuando quieran, pueden hacerlo cuando quieran, pero el nivel de carga de trabajo que tenemos todos en las agendas al final hace que, sí, lo tienen ahí, se olvidan. Quiero decir con la pregunta muy concreta, nosotros lo que tenemos que hacer es, además de un kick-off cuando lo lanzamos, para darles instrucciones, ojo, tenéis 3 semanas, os aconsejamos que os agendéis un tiempo a la semana y demás. Aún así, tenemos que hacer seguimiento, es decir, tenemos que hacer seguimiento cada 5, cada 6 días para decir, bueno, pues en qué porcentaje de cumplimiento van, recordarles, mandarles emails, llamarles, porque si no, nos pasa o nos pasó que llegados al final, 2, 4 días antes, si haces el seguimiento ahí, dices, te quedan 4 días y ya no les da tiempo a hacerlo. Entonces, no sé si vosotros habéis encontrado a lo mejor otro modo de actuar para que esto no tengamos que hacerlo, porque al final tenemos que hacerlo. Sí, no, eso hay que hacerlo. Lo que pasa que en nuestro caso a lo mejor era más fácil porque como está metido dentro de un programa más amplio, que no era solo una acción de gestión del tiempo isolated, ¿no? Digamos, sino que está metido dentro de un programa, nuestros puntos de contacto con ellos eran mucho más frecuentes. Entonces, a los diferentes puntos de contacto que teníamos con ellos, siempre preguntábamos por las diferentes acciones y hacíamos seguimiento, pero formaba parte de nuestro programa amplio, ¿no? Entonces, nosotros no tuvimos ningún problema en ese sentido de tener que hacer un sobreesfuerzo de seguimiento, ¿no? Pero ya te digo, porque nuestro programa era muy amplio, tenía diferentes actividades, esta era una más a lo largo del tiempo, pero además de eso que hacían otras muchas cosas, ¿no? Y ahí teníamos nuestros checkpoints con ellos constantes, ¿no? Entonces ahí no tuvimos problema, pero sí, seguramente que tuvisteis que hacerlo y ahí estamos todos, ¿eh? Pero sí que mi experiencia con ellos, porque nosotros hemos hecho ya como 4 o 5 cursos con ellos y seguimos en línea de seguir colaborando porque a mí por lo menos me responden súper bien y me cogen las ideas perfectamente y cuando les pido generarme algo me lo generan para lo que queremos y tal. La verdad es que yo no tengo un recuerdo de haber tenido que hacer una persecución extraordinaria. De hecho, yo creo que mucha de la persecución seguramente la haría el propio Gamelr, no nosotros, ¿sabes? Pero esa gestión del tiempo, por eso nosotros empezamos precisamente con gestión del tiempo. Con esa, ¿no? Sí. Empezamos por esa porque esa es la que realmente ayuda a que luego las otras puedan funcionar mejor, ¿no? Porque todos andamos con las agendas a tope y es una competencia que parece que la tenemos, pero en realidad no la tenemos, porque cuando hablas a la gente y ves las dificultades que tiene, pues muchas veces desde fuera te das cuenta que es un problema de prioridades, es un problema de delegación, es un problema de saber, ¿no? Ubicar qué es lo importante ahora, qué es lo urgente, etcétera, ¿no? Por ahí empezamos efectivamente nosotros, pero bueno, yo no tengo un recuerdo de haber tenido que perseguir excesivamente más que en cualquier otro tipo de acción, ¿eh? Gracias, Teresade. No sé si tenéis alguna pregunta. Teresade,
damos por finalizada tu intervención porque estamos sin tiempo. Muchas gracias por lo que has compartido. Si alguien tiene alguna pregunta más o incluso para Esperanza. Yo solamente, si me permites una cosa, porque es GameLearn, pero nosotros hemos evolucionado. Y hemos evolucionado, aparte de que tenemos otros proveedores, aparte de GameLearn, por si acaso os interesa, uno de los que a mí me ha funcionado muy bien son Cookiebox, no sé si los conocéis, pero Cookiebox son muy buenos. Nosotros hicimos con ellos un tema que llamamos la bombonera digital y la hicimos en Navidades, como un regalo de Navidad. Y también es mucho de trabajar con juegos y con vídeos y con tal. Y bueno, si os interesa ya os doy más detalle. Y luego nosotros hemos evolucionado a tener también nuestro propio herramienta que nos permite pues incorporar juegos, y ya no estoy hablando tanto de videojuegos como incorporar pues otro tipo de acciones, pues como sopas de letras, como incorporar juegos diferentes dentro de una formación que elaboramos nosotros mismos con una herramienta que se llama el Easy Generator. ¿Vale? Y ya con eso termino, ¿eh? Muchas gracias. Estupendo, Elizabeth, muchas gracias, y además gracias también por porque a veces es muy positivo, ¿no? Saber también qué proveedores hay, qué cosas funcionan, y yo creo que es muy, muy positivo para, bueno, si quieres hacer alguna cosa de esas o si te estás planteando el tema de la búsqueda de un proveedor, o sea que te lo agradecemos mucho. No sé si, hablando de gestión del tiempo, ya nuestro tiempo está acabando, no sé si alguno más tenéis alguna cuestión también incluso para Esperanza, que como hemos ido rápido no nos ha permitido tampoco hacerle ninguna pregunta. Si alguno queréis hacer algo, comentar algo, este es el momento. Bueno, quizá, Verónica, de vos recalcar lo que ha dicho de la autonomía de los empleados, ¿no? La necesidad de que sea realmente iniciativa de cada uno de ellos y no que sea algo impuesto. Y eso realmente, pues nosotros lo estamos fomentando desde hace ya tiempo, diciendo tú eres el que conduce tu propio desarrollo, tu propia formación. Y realmente es un cambio de mentalidad importante que no todos estamos acostumbrados y que no todos lo aceptamos. O sea, normalmente es que no me han dado la formación. Digo, tienes una paleta enorme de formaciones. De hecho, tenemos nosotros internamente, nos hemos transformado en Bosch Learning Company, precisamente para decir, tienes 1000 oportunidades y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Esa parte la comparto completamente. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta ni comentario más, no sé si, Cristina, quieres cerrar el workshop. Bueno, nada, simplemente agradeceros pues la generosidad, ¿no? De compartir estas iniciativas que nos habéis contado, ¿no? Yo creo que estas cosas siempre vienen bien, y además hablar entre sectores muy diferentes, como es lo que hemos hecho hoy, creo que es muy positivo, porque al final a todos nos abre un poco la mentalidad y nos saca un poco de nuestra caja, ¿no? Que yo creo que siempre eso es súper importante. Y luego también el tema de compartir proveedores, yo creo que es una de las cosas que nosotros siempre fomentamos en los distintos grupos de trabajo y comisiones que tenemos en Cernauto, es decir, aquella gente que funciona bien. Entonces, ¿por qué vas a pasarte tú, ¿no? por un camino oscuro cuando sabes que hay alguien que te puede dar esa solución? Entonces, pues bueno, nada más, agradecer a todos vuestra presencia hoy aquí y que nada, que seguimos adelante. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a todos. chao. Muchas gracias.